El material que vamos a revisar ahora es Necropolítica de Achille Mbembe, publicado en 2011 en español por la editorial Melusina, en una edición que reúne además otra obra del mismo autor titulada Sobre el gobierno privado indirecto. Aquí revisaré únicamente lo que concierne al apartado necropolítica, que es un término que propone Mbembe por primera vez en 2003 para referir al despliegue de poder soberano que dispone de la muerte de ciertas poblaciones como un derecho legítimo de Estado, un poder en el que la política es una forma de guerra. También comentaré el artículo Necropolítica, una revisión crítica del mismo autor, que forma parte del libro Estética y Violencia, Necropolítica, Militarización y Vidas Lloradas, publicado en 2012. Achille Mbembe, de origen camerunés, es profesor de Historia y Política, considerado uno de los teóricos más importantes sobre estudios postcoloniales. Ha sido investigador en el Wits Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Johannesburgo, así como profesor en las universidades de Columbia, Nueva York y de Pensilvania. Sus líneas de interés son el ejercicio del poder soberano o de Estado, articulado desde la perspectiva postcolonial, el análisis del racismo y la propuesta conceptual de necropolítica y necropoder. Quizá lo primero que hay que aclarar es la definición de necropolítica y necropoder que nos propone Mbembe, definiciones que encuentran antecedente en la biopolítica y el biopoder de Michel Foucault. Como ya mencioné al inicio, necropolítica y necropoder refieren a formas de poder en donde la política es una forma de guerra. Si bien podemos pensar ya desde otros autores que la muerte siempre ha sido parte de los dominios del poder soberano, el énfasis de emplear el prefijo necro busca aludir a condiciones específicas que Mbembe observa a propósito del 9/11, es decir, del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Pero ¿cuáles son dichas condiciones? En el texto corto titulado Necropolítica, una revisión crítica, que es en realidad la transcripción de una conferencia ofrecida en México, Mbembe refiere a 4 rasgos llamativos de las condiciones globales que contextualizan la necropolítica. 1. Un repudio masivo de algunas normas básicas. Esto a partir del 9/11 como una respuesta en la que se repudia el tabú de la matanza en nombre de una vulnerabilidad perpetrada hacia la sociedad, en este caso hacia la sociedad estadounidense, lo que abre la posibilidad de la violencia sin reserva, es decir, de la aceptabilidad de la matanza, que es como Mbembe recupera de Michel Foucault. 2. Tenemos como siguiente rasgo la creciente fusión entre política y guerra. Aquí tenemos que, voy a citar, el poder soberano de la vida y de la muerte se logra mediante un tipo de negociación, según la cual una vida doméstica relativamente segura está garantizada a cambio de la limitación de toda una gama de libertades y de derechos. Aquí, fin de cita. Aquí entra la lógica de identificar la libertad política con la seguridad. Si nos vamos al caso mexicano, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón y la militarización de las ciudades bajo el argumento de la protección a la sociedad en una declarada guerra contra el narco. 3. El tercer rasgo es la naturaleza misma del enemigo. Para esto se cuenta con dispositivos discursivos que nos advierten de amenazas de todo tipo. Amenazas hacia nuestra seguridad, tranquilidad, identidad, modo de vida. Se fabrica una narrativa y un imaginario del enemigo donde el objetivo político principal y absoluto se vuelve asesinar al enemigo. El último rasgo que Mbembe reconoce lo denomina la dialéctica del secreto y la inteligencia, que no es otra cosa que una retórica en la que el discurso político se vuelve afectivo para ocultar secretos.
Esto se manifiesta en la sustitución de la deliberación pública por una supuesta sinceridad. Y para ello el autor pone un ejemplo muy claro. Tony Blair diciendo: yo estaba sinceramente convencido de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y con ello justificar la guerra en Irak. Para Bembe es en este contexto, con estos 4 rasgos ya mencionados, cuando es posible hablar de necropolítica. Bien, la necropolítica puede verse en 3 formas concretas. 1. Cuando el estado de excepción se ha vuelto normal. 2. Cuando predomina la destrucción material de los cuerpos juzgados como desechables. 3. Cuando las figuras del poder o del gobierno apelan de manera continua a una noción ficcionalizada del enemigo bajo el discurso de la amenaza. Como se puede ver, la necropolítica se trata de un poder ejercido sobre la destrucción y la muerte, donde la violación y supresión de derechos a cargo del Estado tiene un amparo jurídico, que confronta además el poder militar contra la población, que puede estar o no armada, en guerras donde se oponen soldados contra civiles. El necropoder es el ejercicio de poder soberano con capacidad para decidir quién puede vivir y quién debe morir. Es preciso señalar los autores y conceptos con los que dialoga Achille Bembe. Tenemos en primer lugar a Michel Foucault, de quien retoma biopolítica y biopoder. Giorgio Agamben con Homo Sacer, poder soberano no da vida. Hannah Arendt con la política de la raza y política de la muerte. Deleuze y Guattari con las máquinas de guerra. Y Frantz Fanon con la espacialización colonial y la fragmentación territorial. Y ello porque la necropolítica tiene dimensiones corporales y espaciales, al jerarquizar a ciertas poblaciones como desechables a partir de argumentos raciales, es decir, racistas, y geopolíticos, con la fabricación de enemigos, justificando así las matanzas y los despojos. Ante la pregunta ¿por qué surgen nuevos conceptos?, podemos decir que, por un lado, porque la realidad social también se va transformando y las antiguas o las clásicas perspectivas ya no son suficientes para explicarla. Por otro lado, surgen conceptos porque las hegemonías discursivas se van desplazando o acaso sus intereses y sesgos van quedando en evidencia, de manera que con un carácter crítico empiezan a posicionarse conceptos, discursos y enunciaciones desde otras latitudes, otras experiencias, otras subjetividades, otros cuerpos. El concepto necropolítica es cuestionado muchas veces desde el argumento de que la política de Estado siempre ha administrado la muerte, pero al pormenorizar en las condiciones que analiza Bembe, podemos identificar que no se trata de un neologismo con ánimos exotizantes, sino que apunta hacia procesos que se articulan en dimensiones materiales y simbólicas concretas mediante tecnologías, dispositivos y disposiciones identificables. El trabajo de Ariadna Esteves, académica mexicana, retoma el concepto necropolítica para referir a las formas de gubernamentalización del Estado mexicano en el contexto de la narcoguerra. De igual manera, podemos referir al trabajo de Sayak Valencia, investigadora originaria de Tijuana, quien recupera la conceptualización de Bembe para proponer un análisis al modelo capitalista como modelo político-económico que se articula con la violencia criminal y con una masculinidad en cuya subjetividad se inscriben prácticas gore. Esto también en el contexto de la guerra contra el narco mexicano en la región de la frontera norte. Tanto el trabajo de Ariadna Esteves como el de Sayak Valencia puede encontrarse libre en Internet y yo los recomiendo como posibilidad para conectar análisis teórico-conceptuales con contextos más familiares como es el caso mexicano.